Imaginen horizontes desérticos, casi nunca pisados por la humanidad, antiguos secretos escondidos bajo el peso de los siglos y objetos que aparecen donde menos se esperan. Hoy, en el canal Facts Room, emprendemos un viaje muy especial para desvelar hallazgos sorprendentes y lugares perdidos en el mismo epicentro de nuestro planeta. Prepárense para conocer fortalezas olvidadas, monasterios remotos, ruinas gigantescas y fenómenos naturales incomprensibles. Con toda certeza querrán quedarse hasta el final, porque cada historia aquí es realmente impredecible. Pónganse cómodos y comenzamos. El árido corazón de Chile, el desierto de Atacama, hace mucho tiempo fue reconocido como el lugar no polar más seco del planeta. Pero en medio de esta llanura infinita y desolada, se alza un objeto construido por la mano humana, capaz de dejar sin aliento a cualquiera. Se trata de la escultura de una mano gigantesca, a la que los lugareños llaman Mano del Desierto. Parece como si un mítico gigante alzara su palma desde debajo de la tierra. La construcción alcanza una altura de varios pisos y fue creada con hormigón reforzado con una estructura metálica, a pedido de un pequeño pueblo minero llamado Antofagasta. Desde hace varias décadas provoca en los viajeros toda una gama de emociones, desde sobrecogimiento hasta admiración. Es curioso que el paisaje aquí sea tan llano que al principio la gente ve el desierto como solo arena. Sin embargo, el alto nivel de salinidad del suelo y la casi total ausencia de humedad lo hacen traicionero. Es fácil perderse, y sin suficiente suministro de agua y combustible, es mejor no aventurarse. Pero quienes finalmente llegan, obtienen la oportunidad de contemplar este surrealista prodigio con sus propios ojos. ¿Cómo se imaginan la última morada de un rey? Probablemente un imponente monasterio, un panteón familiar o un gran sarcófago. Pero al monarca inglés, Ricardo III, lo hallaron debajo de un estacionamiento común y corriente. Encontraron el esqueleto varios años atrás en la ciudad de Leicester, cuando un equipo de arqueólogos buscaba los restos de la iglesia de los frailes franciscanos grises, donde, según la leyenda, enterraron al rey tras su muerte en batalla. Investigaciones de ácido desoxirribonucleico y análisis de radiocarbono indican que los huesos hallados pertenecen en verdad al gobernante fallecido a finales del siglo XV. Cuando esta noticia sensacional salió a la luz ante la comunidad internacional, reavivó numerosos debates sobre cómo fue en realidad Ricardo III, y es que la tradición literaria lo retrataba casi como un villano. Ahora los estudiosos se esfuerzan por reinterpretar su personalidad. El sepulcro con los restos de la realeza fue trasladado a la Catedral de Leicester, y el mismo lugar donde lo encontraron se convirtió en monumento protegido. Es un magnífico ejemplo de cómo la historia puede emerger de manera repentina en el sitio más inesperado. Imaginen que cada día tuvieran que subir por una escalera casi vertical que se eleva directamente hacia el cielo. Así viven los monjes en Georgia, sobre la formación de piedra caliza llamada la Roca de Catskill. Su altura es comparable a la de varios edificios de muchos pisos, y en la cima se encuentra uno de los monasterios más aislados del mundo. Solo se puede llegar allí a través de estrechos peldaños metálicos incrustados en la pared de roca. Existe una leyenda que cuenta que la primera iglesia apareció aquí hace muchos siglos, y quienes la construyeron buscaban soledad y silencio, lejos del bullicio del mundo. Los monjes describen el ascenso a la cima como un tiempo de oración y autoconocimiento, pues toma bastante esfuerzo y alrededor de 2 decenas de minutos, durante los cuales el alma siente un verdadero desprendimiento de todo lo terrenal. Hasta allí no llega el transporte público, de modo que los peregrinos suelen llegar en coche o contratando excursiones. Dicen que la vista es fantástica. A su alrededor solo montañas y grandes horizontes, mientras el monasterio parece flotar por encima del resto del mundo. En una fotografía antigua se ve un objeto extraño que, según testigos, flotaba sobre un bosque y tenía la forma clásica de un platillo volador.
La gente contaba que parecía posarse en las copas de los árboles, balanceándose fácilmente en el aire. Al día siguiente, según la leyenda, el platillo desapareció sin dejar rastro, sin marcas de quemaduras ni hendiduras en el suelo. Muchos siguen discutiendo. ¿Fue una broma fallida, un fenómeno natural poco común o una visita real de huéspedes de otra galaxia? De vez en cuando la misteriosa foto reaparece en Internet y cada vez genera debates intensos. Tal vez, si los extraterrestres hubieran querido dejarnos un mensaje, ya lo sabríamos. O tal vez todo sucedió sin que nadie se diera cuenta. ¿Quién sabe? En cualquier caso, historias como esta avivan el interés sobre la posible existencia de otras formas de vida. ¿Alguna vez han encontrado algo inusual durante un paseo ordinario? El habitante de Argentina, José Antonio Nievi, sin duda puede presumir de un descubrimiento único. Halló en la orilla de un río un gigantesco caparazón fosilizado, y lo primero que pensó fue ¡un huevo de dinosaurio! Sin embargo, se llevó una ligera desilusión al saber que en realidad era solo el caparazón de un gliptodonte prehistórico, un antiguo pariente de los armadillos modernos. Aún así, el hallazgo es extraordinario. El esqueleto de la enorme criatura se conservó de un modo asombroso. Los científicos incluso manejaron la hipótesis de que el orificio en la parte superior del caparazón era el sitio para la cabeza, pero un estudio detallado reveló que se trataba de un daño producido por el paso del tiempo. Los gliptodontes eran herbívoros y a veces alcanzaban el tamaño de un automóvil pequeño, de modo que, pese a no cumplirse la ilusión de encontrar un huevo de dinosaurio, José contribuyó de verdad en gran medida a la ciencia. Existe la posibilidad de que cerca de allí haya más restos fosilizados, pues la región es rica en toda clase de sorpresas geológicas. Cuando pensamos en una playa, normalmente evocamos un plácido descanso junto al mar, el sonido de las olas y arena dorada. Pero Bombay Beach, en California, rompe todos estos estereotipos. El lugar está situado en un paraje remoto, a orillas del lago salobre llamado Salton Sea, y se le conoce no por sus postales pintorescas, sino por su olor sofocante, la abundancia de huesos de pescado y las ruinas de casas antiguas. Todo comenzó a comienzos del siglo XX, cuando en una zona desértica se decidió crear una nueva área de veraneo, desviando agua desde el río Colorado. Al principio, mucha gente acudía en masa, pero con el tiempo, el equilibrio natural se alteró. El nivel de salinidad del agua aumentó. La actividad industrial provocó contaminación y los peces comenzaron a morir en grandes cantidades, cubriendo la playa con restos y un olor desagradable. Naturalmente, la gente huyó de allí. Ahora, en Bombay Beach solo pueden verse construcciones abandonadas con la pintura descascarada y montones de huesos. Y aún así, este sitio se ha convertido en una atracción turística curiosa. La gente llega para sumergirse en la atmósfera posapocalíptica y sentirse como en una película sobre el mundo tras una catástrofe. Sean bienvenidos al corazón del Sáhara, donde todo se funde en un abrasador espejismo. En el centro de este gigantesco océano de arena yace el cráter volcánico extinguido llamado Guanamos. Desde la antigüedad se lo considera un verdadero salvavidas para las caravanas, pues en su paisaje en forma de cuenco se mantienen algunos pequeños manantiales. Pero hay una razón importante por la cual la gente llama a este oasis el cráter de los mosquitos. El agua allí está plagada de estos insectos insistentes. Aún así, históricamente los caravaneros se arriesgaban y hacían una parada, porque en el desierto cualquier agua es invaluable. En tiempos pasados, la intensa actividad volcánica formó alrededor de este cono negro un suelo favorable, y las aguas en los lagos son bastante saladas y poco aptas para el consumo. Sin embargo, en lugares tan inaccesibles, incluso un poco de agua resulta una salvación. Por supuesto, hoy en día los guías aconsejan llevar muchos repelentes, redes y mucha paciencia. En Dakota del Norte, rodeado casi por llanuras tranquilas y campos llanos,
se alza algo que parece una extraña fusión de pirámide egipcia y búnkeres secretos. Es el complejo Stanley R. Michelson, un lugar administrado por el gobierno de los Estados Unidos y creado en la época de la Guerra Fría para interceptar misiles enemigos. Se dice que allí puede lanzarse alrededor de un centenar de diversos proyectiles, además de contar con numerosos radares que escudriñan el cielo en busca de amenazas. Desde fuera, todo parece un conjunto de bloques de hormigón que se adentran en la tierra, pero en su interior hay toda una red de túneles, refugios y puestos de mando. En su momento, los arquitectos tuvieron que esforzarse bastante para ocultar toda la infraestructura. Aunque el acceso al complejo está estrictamente limitado, algunos investigadores y fotógrafos lograron entrar y tomar imágenes que se propagaron de inmediato por la red. Al verlas, es fácil imaginarse un escenario de fin del mundo. Muros de hormigón, lámparas de luz tenue y un panel de control con botones que recuerdan a la trama de una película de ciencia ficción. Pero todo esto es parte de la historia real. En lo alto de las montañas de Bulgaria, se levanta una construcción de piedra que parece un platillo volador aterrizado. Es el monumento de Buzludza, un gran edificio circular, erigido en la época soviética, sobre una cumbre donde antaño se libraron batallas decisivas y reuniones secretas de socialistas. La construcción empezó en la década de los 70 del siglo pasado y atrajo a multitud de ingenieros, militares y artistas, quienes lo levantaron como símbolo de la unidad y grandeza de una ideología. Sin embargo, al derrumbarse el sistema socialista, el lugar quedó abandonado y enseguida empezó a deteriorarse. Dentro aún pueden verse fragmentos de mosaicos, vidrieras y emblemas. Algunos aventureros aseguran que hay una entrada lateral por donde colarse y admirar los salones semidestruidos, con ventanas tapiadas y el viento filtrándose entre grietas que devuelven ecos de antiguos lemas. Buzludza, pese a estar en ruinas, sigue atrayendo a aficionados a la exploración urbana y a todos aquellos que desean tocar la historia viva. En un rincón pintoresco del estado de Arizona, dentro de la reserva de la tribu Havasupai, se esconde un prodigio natural increíble: las cataratas Havasu. Muchos las han visto en folletos o calendarios turísticos, pues el agua aquí brilla con un matiz azul verdoso casi irreal. El nombre de la tribu se traduce como el pueblo de las aguas azul verdosas, y no es casualidad. La concentración de magnesio y calcio en el agua le da un color fascinante. Desde un acantilado vertical, la corriente se precipita hacia una profunda laguna que cambia entre un azul celeste y un verde esmeralda. Eso sí, llegar hasta la cascada no es nada fácil. Se requiere una larga caminata a pie por senderos desérticos y cañones. Pero, según los viajeros experimentados, el camino vale cada paso. Algunos incluso se lanzan desde las rocas y se zambullen en las aguas turbulentas, aunque a veces da un poco de vértigo mirar hacia abajo. La sensación de libertad y la belleza de esta región son inolvidables. Sequía, calor sofocante, la gente sedienta. Y de pronto, en Túnez, en la región de Gafsa, aparece de un día para otro un enorme lago. Sus dimensiones resultan impresionantes. La superficie acuática se extiende a lo largo de aproximadamente 1 hectárea, con un volumen de agua increíble. Al principio, el agua era cristalina y brillaba tentadora bajo los rayos del sol. Los habitantes locales se alegraron tanto con la llegada de este milagro que comenzaron a bañarse masivamente allí, pese a las advertencias de peligro potencial. Con el tiempo, el lago se volvió de un verde turbio, y los científicos temieron la presencia de compuestos posiblemente perjudiciales. Pero eso no detuvo a muchos que seguían deseando refrescarse. Aún no hay explicaciones definitivas, pero una de las teorías más aceptadas dice que los movimientos subterráneos hicieron aflorar aguas subterráneas a la superficie. La súbita aparición de un cuerpo de agua en un terreno tan árido a muchos les pareció poco menos que una señal divina, porque aquí el agua fresca no se regala. Hasta hoy el lago sigue siendo un enigma
que atrae a amantes de la aventura y a investigadores de anomalías. La Antártida es famosa por sus condiciones extremas, donde el clima puede cambiar tan rápido que cada vuelo se convierte en una auténtica prueba. Hubo una época en la que aviones militares Lockheed Constellation, apodados Pegasus, realizaban misiones de transporte entre Nueva Zelanda y el continente helado, pero uno de esos vuelos concluyó con un aterrizaje forzoso cuando de pronto se desató una tormenta y ya no era posible regresar. El combustible casi se había agotado y se había cruzado el punto de no retorno. El avión se posó sobre la nieve, aunque quedó lo bastante entero como para que su fuselaje continúe sobresaliendo del hielo hasta hoy. El interior lleva mucho tiempo abandonado, apenas queda pintura. La naturaleza lo convirtió en una especie de exposición al aire libre. En su interior pueden verse piezas oxidadas y en los laterales algunos grafitis de los pocos visitantes que se atrevieron a aventurarse. Los lugareños llaman a esa zona el cementerio polar. Y aunque el lugar luce implacable, algunos amantes de las emociones fuertes y de los paisajes antárticos se las ingenian para llegar y contemplar con sus propios ojos este asombroso pedazo de la aviación del pasado. El Valle de la Muerte en California es conocido por múltiples anomalías naturales, pero una de las más asombrosas consiste en saber si allí las piedras realmente navegan. A primera vista, rocas pesadas no podrían desplazarse solas. Sin embargo, en la superficie agrietada de arcilla se encuentran con regularidad huellas que sugieren su deslizamiento. Y nadie ha visto jamás cómo se mueven en tiempo real. Los científicos creen que este fenómeno misterioso puede deberse a una fina capa de hielo que se forma por las noches y a ligeras ráfagas de viento. El hielo se derrite y hace que las rocas parezcan deslizarse, dejando una huella sinuosa detrás. Las viajeras varían en tamaño, desde relativamente pequeñas hasta grandes peñascos. Cada año, esas huellas se renuevan y cambian de rumbo, alimentando la intriga de que las autoridades quizás ocultan algo increíble, y el lugar de por sí parece de otro planeta. Un calor infernal durante el día, un frío espeluznante por la noche, y ningún rastro de asentamientos humanos a muchas millas de distancia. A lo largo de la costa de Francia hay varios fuertes y fortificaciones, pero el fuerte Boyard es algo singular. Desde lejos da la impresión de flotar sobre las olas. En un inicio se erigió para defender la costa de Charente y la ciudad de Rochefort de las flotas enemigas. La construcción empezó en el siglo XVII, pero pronto quedó claro que el proyecto era demasiado costoso y se abandonó durante muchos años. Solo en la época de Napoleón, cuando la tensión con otras potencias aumentó, se completó definitivamente el fuerte. Sus murallas imponentes se diseñaron para soportar el fuego de la artillería marina, y en su interior se instalaron arsenales y barracones. Durante mucho tiempo permaneció bajo control militar y luego alcanzó fama gracias a programas de televisión que comenzaron a filmarse dentro de sus muros. No es fácil llegar allí, pero la atmósfera del lugar es fascinante. El viento salado y fuerte del Atlántico, el retumbar de las olas y los muros de la fortaleza impregnados de historia. Basta imaginar cómo antaño rugían los cañones y a su alrededor estallaban batallas navales. En los bosques de Bosnia, cerca de un pequeño pueblo, un arqueólogo aficionado encontró algo extraño que sobresalía del suelo. Una esfera de piedra de gran tamaño. Al principio se veía apenas una pequeña parte que despuntaba de la tierra, pero las excavaciones posteriores desenterraron casi una esfera perfecta sobre cuyo origen aún se discute. El descubridor sostiene que la esfera sería un testimonio antiguo de una civilización desconocida que, según él, poseía habilidades especiales para trabajar la piedra. Los opositores de esa teoría señalan que la naturaleza también puede generar objetos similares, procesos geológicos, cementación de sedimentos y demás fenómenos podrían formar estructuras parecidas. Sin embargo, el enigma no ha sido resuelto y la esfera sigue atrayendo a numerosos viajeros curiosos. Por lo que respecta a la composición de la roca,
bien pudo haberse formado de modo inusual, pero lo perfectamente lisa que está sorprende de verdad. ¿Quién sabe? Quizás algún día aparezcan pruebas adicionales o descubrimientos arqueológicos que arrojen luz sobre su misterio. ¿Dónde buscarían los yacimientos más ricos del mundo de mamíferos marinos prehistóricos? ¿En orillas oceánicas? ¿En el fondo del mar? Pues no. El cementerio de ballenas más increíble se descubrió en medio del desierto chileno, en una zona llamada Cerro Ballena, que significa colina de la ballena. Y esto se ubica a una altitud de varias decenas de millas sobre el nivel del mar. Resulta que cuando un equipo de constructores ampliaba la carretera panamericana, se topó de manera fortuita con enormes concentraciones de restos fosilizados de ballenas y otros seres marinos. Los científicos creen que millones de años atrás, en aquellas aguas, aparecieron bacterias especiales que causaron la muerte masiva de las criaturas. Sus cuerpos quedaron varados en la orilla y los sedimentos del desierto ayudaron a conservar sus esqueletos en un estado casi perfecto. En estos hallazgos se distinguen varias especies de cetáceos antiguos, incluyendo algunas cuyo pasado era poco conocido. Algunos sostienen que esta mortandad colectiva pudo ocurrir en varias oleadas, pues capa tras capa aparecen nuevas evidencias de esos eventos trágicos. Cada esqueleto es como una pieza de un gran rompecabezas del pasado que arroja luz sobre los enigmas de tiempos remotos. En los extensos parajes del estado de Nevada, muy cerca de la legendaria Zona 51, se encuentra un hotel inusual con un nombre elocuente, The Little Elk Inn. Este negocio familiar lleva funcionando por más de un cuarto de siglo y se distingue por su ambientación extraterrestre y una atmósfera llena de misterios. El hotel está ubicado en un lugar llamado Rachel, y los lugareños adoran contar historias místicas sobre civilizaciones de otros mundos. No es para menos. La Zona 51 siempre ha estado rodeada de teorías conspirativas e historias increíbles de visitantes de otros planetas. En el propio hotel pueden verse platillos voladores como decoración, figuritas de hombrecitos verdes y diversas referencias a la ciencia ficción. Y aunque el nombre sugiere que pudo haber sido construido por alienígenas, la realidad es un poco más sencilla. Es un complejo hotelero muy solitario para todos aquellos fascinados por lo paranormal. Se dice que los dueños son muy hospitalarios y que, si alguna vez se aventuran a recorrer en la noche las carreteras desérticas de la zona, quizás también se topen con algo enigmático. Así, casi en medio de la nada, uno puede toparse con descubrimientos realmente impactantes. La historia y la naturaleza nos muestran que incluso los sitios más deshabitados o desérticos pueden encerrar algo cautivador. Escriban en los comentarios si alguna vez han encontrado algo increíble lejos de la civilización. Y no olviden apoyar nuestro episodio con un me gusta. Hasta pronto en el canal Facts Room.